Buenos días. Voy a hablarles de las reglas de Kirchhoff y posterior a eso desarrollaré unos ejercicios. La regla de Kirchhoff para las uniones se basa en la conservación de la carga. Establece que la suma algebraica de las corrientes en una unión debe ser igual a 0. Y la regla de Kirchhoff para las espiras se basa en la conservación de la energía y en la naturaleza conservativa de los campos electrostáticos. Dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial alrededor de una espira debe ser igual a 0. En el ejercicio 26.22 nos piden hallar las diferencias de potencial N1 y E2 del punto B en relación con el punto A. Entonces, para hallar la diferencial de potencial, sabemos que E1, que menos E1 más 20 voltios menos un ohmio por 1 amperio más un ohmio por 1 amperio por 4 ohmios más un ohmio por 1 amperio menos 6 ohmios por 1 amperio debe ser igual a 0. Entonces desarrollamos y ponemos que E1 es igual a 20 voltios menos 1 voltio más 4 voltios más 1 voltio menos 6 voltios. Entonces tenemos que E1 es igual a 20 voltios menos 1 voltio más 4 voltios más 1 voltio menos 6 voltios, y esto es igual a 18 voltios. Ahora, para hallar E2 tenemos que 20 voltios menos 1 amperio, 1 ohmio por 1 amperio menos 2 amperios por 1 ohmio menos E2 menos 2 ohmios por 2 amperios menos 1 amperio por 6 ohmios es igual a 0. Entonces pasamos E2 y nos queda 20 voltios menos 1 voltio menos 2 voltios menos 4 voltios menos 6 voltios. Tenemos entonces que E2 es 20 voltios menos 1 menos 2 menos 4 y menos 6, dándonos un total de 7 voltios para E2. Y ahora, para hallar la diferencia de potencial en el punto B y en el punto A, tenemos que para B, diferencia de potencial en el punto B, más 2 ohmios por 2 amperios más E2, que ya sabemos que es 7 voltios, más un ohmio por 2 amperios. Y esto es igual al diferencial de potencial en A. Entonces tenemos que B, que el diferencial de potencial en B menos diferencial de potencial en A, es igual a 2 por 2, 4 voltios, más 7 voltios, más 2 voltios. Entonces el diferencial de potencial en B menos el diferencial de potencial en A es, todo esto pasó negativo, entonces 4 más 7, 11 más 2, 3. Entonces son 13 voltios.
Ahora, el diferencial de para determinar si esto nos da igual, para comprobar la regla de Kirchhoff, entonces utilizaremos que B, el diferencial de potencial en B, menos 1 amperio por 6 ohmios menos 1 ohmio por 1 amperio más 20 voltios es igual al diferencial de potencial en A. Muy bien, entonces ahora el diferencial de potencial en B menos diferencial de potencial en A es igual al 6 voltios más 1 voltio menos 20 voltios. Diferencial de potencial en B menos diferencial de potenciales en A es menos 20 voltios más 7 voltios menos 13 voltios. De esta manera queda comprobada la regla de Kirchhoff. En el ejercicio 26.23 nos piden hallar la corriente en el resistor de 3 ohmios, las diferencias de potencial desconocidas E1 y E2 y la resistencia R. Utilizaremos la regla de Kirchhoff para las uniones. Entonces, I3 que sale del nodo, entonces tenemos I3 menos 5 amperios menos 3 amperios igual a 0. Entonces tenemos que I3 es igual a 8 amperios. Para 8 amperios. Para hallar la resistencia 4, esta entra al nodo. Entonces sabemos que resistencia 4 más corriente 4 más 2 amperios menos 3 amperios es igual a 0. Entonces tenemos que I4 es igual a 1 amperio. Para hallar corriente en 5 tenemos que menos la corriente en 5 menos la corriente en 4 más la corriente en 3 igual a 0. Acá reemplazamos los valores que ya tenemos, son menos 1 amperio más 8 amperios igual a 0, y esto nos da que la corriente 5 es igual a 7 amperios. De esta manera tenemos las tres corrientes que nos pidieron. Ahora tenemos que hallar el diferencial de potencial N1 y N2. Entonces acá aplicaremos la regla para los enlaces de espiras. Entonces tenemos que E1 menos 4 ohmios por 3 amperios menos la corriente en 3 por 3 ohmios es igual a 0. Entonces tenemos E1 igual a 4 por 3, 12, más tenemos que la corriente en 3 es 8 y 8 por 3, 24. Entonces tenemos que E1 es igual a 36 voltios. Ahora, para hallar E2, tenemos que E2 menos 5 amperios por 6 ohmios menos la corriente 3 que es 8 amperios por 3 ohmios igual a 0. Entonces tenemos que E2 es igual a 5 por 6, 30 voltios menos más 8 por 3, 24 voltios
y esto nos da que E2 es igual a 54 voltios. Ahora hallaremos la resistencia. Entonces tenemos que 2 amperios por R menos E1, que es 36 voltios, más E2, que es 54 voltios. Esto es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 2 amperios por R, acá realizamos un despeje, tenemos que 36 voltios menos 54 voltios, y que R es igual a 36 menos 54, se nos da menos 18 voltios sobre 2 amperios. Y esto nos da que la resistencia es igual a menos 9 ohmios. De esta manera hemos comprobado las reglas de Kirchhoff tanto para las uniones como para las espiras. Muchas gracias.